Gracias a las personas que le han dado ya like al video, los que han compartido el mismo. Muchas gracias por compartir este día conmigo. Es un día muy especial, ¿verdad? Para algunos, ya que hoy es el último día del año. Para los que estén viendo esto en el mañana, hoy es el 31 de diciembre del 2025. Así que es el último día del 2025. Ya mañana comienza el 2026. En este día, tarde, noche, la hora que me estés viendo, rápido para entrar de lleno a lo que viene siendo el contenido del live sin dar mucha vuelta. Vamos a estar hablando de lo que es el problema o el enigma sinóptico, ya que esto se ha convertido en un tipo de issue o en algún tipo, ha sido un problema realmente desde aproximadamente siglo XVIII, XIX, hasta el presente. Y vamos a estar bien para el que no sepa qué es el problema sinóptico, de qué rayos yo estoy hablando. Te invito a que te quede para que entonces puedas descubrirlo con nosotros aquí en el vivo. Y, ¿verdad? Le invito a que comenten el video quienes nos están viendo, desde dónde nos están viendo, para enviarle un saludito aquí. Si ven que de momento no le estoy comunicando, no lo estoy ignorando, simplemente estoy demasiado envuelto en la presentación que le traje para el día de hoy o la tarde de hoy. Así que sin más preámbulo y sin darle tanta vuelta al asunto, vamos a comenzar por aquí. Como les dije, vamos a estar hablando de lo que viene siendo el enigma o el problema sinóptico, como en muchos casos se conoce. Y por qué es un problema: la tradición oral, fuentes perdidas y también la arquitectura oculta de los evangelios. Un tema muy interesante dentro de lo que viene siendo la academia. Pero antes de seguir, me gustaría saber si algunos de ustedes saben lo que es el problema sinóptico, si lo han escuchado antes, si es la primera vez que oyen de él. Me gustaría, ¿verdad?, que lo pusieran en el área de los comentarios para así saber realmente, ¿verdad? Me gustaría interactuar con ustedes mientras estoy presentando esto, para que así podamos tener mejor comprensión de lo que esté hablando. Así que, sin más preámbulos, aquí vamos para lo que viene siendo el problema sinóptico. Entonces, ¿qué es sinóptico? ¿Qué es eso? Bueno, el adjetivo sinóptico procede del griego sinopsis, que significa ver a la vez. Y Grisbach escogió la palabra por el alto grado de similitud entre Mateo, Marcos y Lucas en sus presentaciones del ministerio, de Jesús. Lo pueden ver en el libro de introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson y Douglas Moe. Muchas de las citas que estaré dando, algunas tendrán su referencia, otras no, pero al final de la presentación les estaré dejando la bibliografía completa, ya que fue una presentación que hice prácticamente rápido. Pero, anyway. Entonces, pues, ¿por qué es un problema? ¿Cuál es el issue con los sinópticos? ¿Qué son los sinópticos? Aquí vemos que normalmente nosotros tenemos en nuestro evangelio 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan, pero aquí vemos que falta Juan. Ok, perfecto. Este tema aborda las similitudes textuales que existen paralelamente entre los primeros cristianos canónicos, entiéndase, Marcos, Mateo y Lucas. Yo puse intencionalmente a Marcos primero, algunos sabrán ya por qué, otros pues durante este proceso de la presentación pues entenderán. Tanto Marcos como Mateo y Lucas narran eventos muy similares utilizando estilismos de textuales similares. También incluyen eventos como oraciones, exorcismos y parábolas. El contenido textualmente son muy similares en los sinópticos. En la academia se habla de tal similitud podría estar entre un 40
a un 50%, lo que es sumamente, considerablemente el porcentaje de la similitud que tenemos entre los evangelios sinópticos como tal. En cuanto al origen y la naturaleza, ellos pretenden transmitir tradiciones de lo que Jesús dijo e hizo durante su vida terrestre como el proclamador de la buena noticia o evangelio. Primero, la experiencia pascual, al transformar profundamente a los discípulos y su relación con Jesús, también transformó las tradiciones sobre Jesús y la manera de la manera debía haber puesto eso en plural, las maneras de transmitirlas. Y segundo, la aparición de los evangelios escritos requirió cierto tiempo, respondió a motivos concretos y supuso una manera de entender la tradición anterior. Un problema que tenemos a la hora de hacer un acercamiento a los evangelios es que queremos ver exactamente en Mateo lo mismo que está en Lucas, y de lo que mismo que está en Lucas lo queremos ver en Marcos y así sucesivamente. Pero tenemos que primero indagar en por qué fueron escritos de esta forma. Bueno, una de las razones por las cuales algunos tienen algunos relatos que otros no tienen, ya sean perícopas o parábola, o las narran de forma distinta, es debido a el hecho de que se están escribiendo desde ópticas diferentes hacia públicos diferentes. Lo veremos viendo más adelante, pero como dice aquí, una de las intenciones, dos de las intenciones de los evangelios, de tantas que tiene los evangelistas cuando lo escriben, era contar su experiencia pascual o la experiencia que habían recopilado, como el caso de Marco y de Lucas, que habían recopilado sobre las memorias de los eventos que habían ocurrido con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Un saludito ahí, Andrés de Tora en el Jardín. Gracias por pasar, Andrés. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, de verdad que sí. Y pues esto es lo que ellos quieren transmitir a las comunidades. O sea, cada comunidad tiene una, how do you name it? Aquí en Puerto Rico le decimos jerga, pero no es jerga, un dialecto, pudiera ser la palabra, un dialecto, una manera de comprender las cosas diferentes a otras. O sea, no todas pueden hablarse de la misma manera. Por ejemplo, Mateo, voy a poner de ejemplo a Mateo. Mateos es un evangelio que se escribe directamente hacia una comunidad judía. Por eso vemos que Mateo es un evangelio tan, valga la redundancia, judío en cuanto a las tradiciones, las fiestas y demás, cosas que el otro evangelio apenas vemos con tanto énfasis como lo vemos en el libro de Mateo, al igual el cumplimiento de ciertas leyes y ciertos reglamentos culturales y demás. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo, narrando su evangelio, o sea, su escrito de buenas noticias de Jesús a un público judío. No como en el caso, por ejemplo, de Lucas, que le está escribiendo a Teófilo, o en el caso de Marcos, quien le está escribiendo a la iglesia de los gentiles en general, bueno, igual que Lucas, o en el caso de Juan, aunque no es parte de los sinópticos, pero Juan lo que está haciendo más bien es una apología contra el gnosticismo y demás, y sus cartas son enviadas a diversas iglesias haciendo una apología en contra de la herejía del gnosticismo que estaba invadiendo el evangelio en ese entonces. Pero sin hablar mucho, si no me quedo pegado hablando de otros temas menos del que vine a presentar, vamos a seguir acá. Aquí vemos lo que le estoy hablando, que son los 4 retratos de un mismo Jesús. Vemos que son 4 evangelios, pero cada evangelio muestra a Jesús de una forma distinta. Esta foto la tomé de la Biblia de Estudio NBI 2022, la versión actualizada de Editorial Vida, y ahí están de dónde fue que ellos la tomaron como tal. Vemos que Mateo pues tiene un evangelio del Mesías, o sea, que más lo que está diciendo ahorita, que
presenta como que estas leyes, las fiestas, o sea, como dice ahí, es más estructurado como tal. El Evangelio de Mateo, más organizado en cuanto a ciertas cronologías de eventos, o más organizado en cuanto a la cultura y demás. Ya en el caso de Marco, Marco es el evangelio más breve de los cuatro, aunque vamos a estar hablando de los sinópticos, que solamente son tres, pero ya que tengo aquí a Juan, pues voy a hablar también de Juan en este caso. Pero Marco es el evangelio más corto de los cuatro, más sin embargo, hay muchos argumentos a favor de que Marcos pudiera haber sido la fuente primaria de los demás evangelios, o incluso el primer evangelio en escribirse, que los vamos a estar viendo más tarde. El evangelio de Marco, aquí como vemos, presenta a Jesús como el sufriente hijo de Dios, o sea, que un evangelio más dramático, por ejemplo, en Marcos vemos más exorcismos, más sentimentalismo o lo demás que en los demás evangelios. En el caso de Lucas, pues como dice aquí, el evangelio del Salvador de todas las personas, ya que, como les dije, es un evangelio que aunque se escriba a Teófilo, pero va destinado hacia el pueblo gentil como tal. O sea, pueblo gentil a pueblo genérico como tal, para que todos puedan tener en sus manos hoy y reconocer cuáles son las buenas nuevas del evangelio, por el cual aquel Jesús del que tanto hablan a través de la tradición oral se está hablando en este momento, cuál es qué fue lo que pasó con el puesto, es lo que Lucas está tratando de recoger en su evangelio para entregárselo a Teófilo, que en otro vivo podemos hablar de quién posiblemente era Teófilo. No voy a tocar eso aquí para no extenderme más. Y como vemos, pues el caso de Lucas, discúlpeme, fue un evangelio más temático como tal, o sea, se ve vemos algunas de varias de las parábolas, como digo, más estructurado, o sea, no más estructurado, perdónenme, sino que vemos más en cuanto de las parábolas, vemos más relatos que pues van llevándote como de una forma desde el inicio hacia el desenlace, que viene siendo la crucifixión y resurrección, obviamente, y luego en el libro de Hechos, que es la continuación de Lucas, pues te prepara como para eso, o sea, es más narrativo, es lo que estoy tratando de buscar hace rato en mi cabeza, más narrativo para un público genérico, como tipo histórico, más histórico. En el caso de Juan, pues como vemos aquí, es el evangelio divino que revela al Padre, o sea, un libro más teológico, vemos a Jesús más como Dios, o sea, el Logos, incluso cómo comienza Juan 1:1, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. O sea, un evangelio más teológico, como les dije ahorita, porque busca hacer una apología contra las herejías del gnosticismo que se estaban levantando en este entonces. Ahora, pero no voy a estar hablando hoy de Juan. Juan se puede dejar para otra ocasión. Ahora, la relación verbal. ¿Cuál es la relación verbal que hay entre los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas? Descarten a Juan por el momento. Como les dije, vamos a enfocarnos solamente en Mateo, Marcos y Lucas solamente. Pues dice, si bien el contenido común de los evangelios sinópticos es muy parecido, el promedio de relación verbal entre los textos paralelos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, asciende tan solo al 40 o 50%, mientras que el material común de Mateo y Marcos llega a cerca de 8.600 palabras para Mateo o 10.500 para Marcos. Solo unas 4.200 palabras de su material común son idénticas, es decir, 50% para Mateo y 40% para Marcos. ¿Por qué vemos este paralelismo, le pudiéramos llamar, o este compartir de palabras y demás? Muchos pudieran, bueno, no me voy a adelantar, porque vamos a hablar luego de ciertos argumentos que explican o tratan de explicar
esto como tal. Por eso se le llama problema sinóptico. La relación o armonía verbal. El promedio de la relación verbal en el material común de Mateo, Marcos, es del 49% en relación con Mateo. Marcos coincide verbalmente con Mateo solo el 43% del tiempo en el material narrativo. Aquí en la parte de abajo podemos ver en esta tablita aquí una comparación, vemos de lo que estamos hablando, de lo que viene siendo los discursos, el promedio y la narrativa. Aquí tenemos los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos. Aquí tenemos lo que viene siendo la media, Mateo, Lucas, Marcos, la fuente. Y seguimos. ¿Dónde me fue que me quedé? Oh, si se calcula. Discúlpenme. Marco coincide verbalmente con Mateo del 43% en material narrativo. La concordancia verbal en el material discursivo asciende al 59%, o sea, más de la mitad. Si se calcula en relación con Marcos, las cifras son del 50% para la relación verbal en el material discursivo, en contraste con el 34% para la concordancia verbal en el material narrativo, concordancia o relación verbal. ¿Qué quiere decir? O sea, textos que tienen relación uno con el otro. Los resultados para la relación verbal entre Marcos y Lucas son similares. Ahora, ¿cómo se escriben los sinópticos? Espérate. Ok, para que no me está entendiendo aún y está un poco perdido. Ok, aquí prácticamente, señalo para acá porque es que tengo la pantalla. Lo que estamos hablando son de los porcentajes de como le dije, de los discursos que hay entre los sinópticos Mateo, Marco y Lucas, al igual el promedio y la narrativa que hay entre ellos. Eso es de lo que estamos discutiendo aquí en esta tabla como tal, para que te perdí un poquito con los porcentajes y demás. No quiero que se me pierdan. ¿Por qué? Porque cada evangelio va utilizando material uno del otro. ¿En qué orden? Pues eso es lo que vamos a estar discutiendo mientras vaya adelantándome en el vivo. Para, ¿verdad? Que no quiero que estén perdidos. Si tienen algún tipo de pregunta o comentario, pues ponerlo obviamente en la área de comentarios, siempre sea con modo de respeto. Ok. El evangelio más breve y primero, cronológicamente, según las fechas aproximadas de redacción, es Marcos. Tanto Mateo como Lucas copiaron o se inspiraron en él, modificándolo y enriqueciéndolo con añadidos o supresiones como ellos entendieron. Esta es una de las posturas también que viene para lo que viene siendo el problema sinóptico. Ahora, ¿por qué? Bueno, el 90% de Marcos se encuentra en Mateo, un 53% se encuentra en Lucas. Entonces, la cifra de concordancia verbal en las perícopas paralelas promedia en torno al 40 o 50%. El caso de las perícopas, discúlpenme lo que es bastante. El que no sabe lo que son las perícopas, me estoy refiriendo a las parábolas como tal. En algunos textos paralelos, solo el 10% o 20% de la redacción es idéntica, mientras que en otras perícopas sinópticas, o sea, parábolas, porque ahora mismo un ejemplo, ¿por qué decimos? Ok, digo perícopas sinópticas porque tenemos que entender que las perícopas solo están únicamente disponibles en Mateo, Marcos y Lucas.
En Juan no vemos parábolas, vemos algunos relatos que hacen alguna alusión estilística a parábolas, pero no hay una parábola explícitamente como la tenemos en los evangelios sinópticos. O sea, de ahí viene la definición de sinóptico, o sea, de que ven las cosas de un mismo punto de vista o una misma manera de ver las cosas o de entender algo, solo que obviamente pues no lo narraron de igual forma. Si lo hubieran narrado de igual forma, pues la cosa fuera como un poquito extraña. ¿Ustedes no creen? Seguimos por aquí. Entonces, en algunos textos paralelos, como les dije, solo el 10 o 20% de la redacción es idéntica, mientras que en otras pericopas sinópticas la concordancia o la relación verbal, o sea, la relación que tienen una con otra, equivale al 80 o incluso al 90%. O sea, estamos hablando un 90% de idéntica una pericopa con otra. El promedio de la relación verbal en material común de Mateo y Marcos es de 49% en relación con Mateo. Marcos coincide verbalmente con Mateo solo el 43% del tiempo en material narrativo. La concordancia verbal en el material discursivo asciende al 59%, que lo que está es explicándonos esta tablita que tenemos aquí entre los discursivos y la narrativa. Eso es lo que nos está explicando esta diapositiva que les estoy presentando aquí, es esto que está aquí. Entonces, si se calcula, o sea, si nosotros calculamos en relación con Marco, las cifras son de 50% para la relación verbal en el material discursivo, en contraste con el 34% para la concordancia verbal del material narrativo como tal. O sea, son cifras bastante considerablemente altas de similitud entre cada uno de estos evangelios, a pesar de haberse escrito en épocas distintas, desde lugares distintos y de forma individual cada una. O sea, no fue como que Marco fue a casa de Lucas o Lucas fue a casa de Marco y cada uno se visitó y mientras iban hablando de los eventos, pues se iba escribiendo. Ahora, D.A. Carson, estos son eruditos cristianos, D.A. Carson y Douglas J. Moe proponen lo siguiente en su libro de introducción al Nuevo Testamento. Algunos de los apóstoles podrían haber tomado notas de las enseñanzas de Jesús, de sus actividades durante su ministerio y junto con otros testigos oculares probablemente acelerar ese proceso después de la resurrección. Al mismo tiempo, naturalmente, gran parte del material iba pasando de manera oral, pero con el tiempo podemos sospechar que esos primeros fragmentos escritos se combinaron con los testimonios orales. O sea, testimonio escrito se combina ya con la tradición oral, como en lo que se venía contando entre las comunidades como tal. Ay, me perdí aquí. Ok, para producir unas fuentes escritas más largas o más amplias que luego se convertirían en los evangelios canónicos que tenemos hoy día. Ustedes saben que se habla, que ahorita lo voy a estar mencionando, sobre la famosa fuente Q. O sea, que es una fuente que, aunque no se ha encontrado, pero se cree pues, que algún día, o sea, se cree que existió una fuente llamada Q, que quiere decir Quell en alemán, que quiere decir fuente como tal. O sea, que se pronuncia Quell, creo que, o Kell en alemán, y pues quiere decirle específicamente fuente. Se piensa que esta fuente Q era una lista sobre dichos de Jesús como tal, y de ahí es que se toma también se toman los relatos o de los dichos de Jesús para poder hacer la composición de los evangelios. Pero es solamente una hipótesis como tal, que la hipótesis Q, tranquilos.
Entonces seguimos acá. Ahora, Antonio Piñero comenta en su libro de los libros del Nuevo Testamento, al principio, entre los seguidores de Jesús, seguro de que él estaba vivo, entre ellos espiritualmente. La transmisión de sus dichos y acciones fue, sin duda, puramente oral. Es plausible que la primera puesta por escrito de palabras de hechos del maestro se debiera a las necesidades de la catequesis con personas ya convencidas y posibles candidatos a creerlo, o sea, hacerse parte de la comunidad. Y algo interesante es que tanto Antonio Piñero como Douglas Moe y tanto Antonio Piñero como Douglas J. Moe y D.A. Carson están de acuerdo en con lo fuerte que fue la transmisión oral. Incluso esto es algo que vamos a discutir, no hoy, pero en otro lado ya lo estoy preparando, sobre cómo fue la transmisión de lo textual, que mayormente fue como se está expresando aquí, oral. Y estamos hablando de dos candidatos académicos de la alta academia, como uno dice, filólogo como tal y teólogo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ya estaba escrito se empieza a mezclar con lo que con lo que era dicho. Que ahí es donde entra lo que viene siendo la Torah oral, la Torah escrita, etcétera, pero ya eso es con la Torah, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero ahí es donde comienza, quiero decir, lo que viene siendo la tradición oral y demás, y escrita. Y de ahí, pues luego en los evangelios comienzan prácticamente a hacer lo mismo. Ahora, un detalle muy interesante es que tanto el historiador Reza Aslan, Samuel Pagan y la historiadora de Oxford Amanda Podany, e incluso la doctora Francesca Stavrakopoulos, están de acuerdo en que para la época de Jesús, los niveles de analfabetismo eran sumamente altos y que aproximadamente, posiblemente solamente entre el 9 al 15% de la población sabían leer y escribir, por lo cual la tradición oral era tan firmemente concreta y fuerte en las comunidades y tan fiable más que la escrita, porque pues casi nadie sabía leer y escribir como tal para esta época. Ahora, Eusebio de Cesarea escribe en su libro de Historia Eclesiástica lo siguiente: en sus escritos Papías, esto es Eusebio hablando sobre los escritos de Papías, o sea, aquí Eusebio está citando a Papías. Dice, Papías expone otras explicaciones de las parábolas del Señor procedentes de Aristión, ya mencionado, y otras tradiciones de Juan el Anciano. Todos estos se los recomendamos a cuantos deseen instruirse. Ahora debemos añadir a sus palabras ya citadas una tradición referente a Marcos, el que escribió el Evangelio. Ok, aquí Eusebio está afirmando que Marcos es el autor de su Evangelio según Eusebio. El anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las que tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Esto relata Papías referente a Marcos. Sobre Mateo dice así:
Mateo compuso su discurso en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. ¿Traduciendo a qué? Al griego. Ahora, esta parte del hebreo es un punto muy interesante que vamos a prestarle atención un poquito más adelante, pero aquí vemos cómo Eusebio nos va diciendo que Marcos, pues no solamente es el autor de su propio evangelio, sino también nos dice que Marcos, pues lo que está escribiendo son de las enseñanzas que llevaba de acuerdo a las necesidades que habían, pero obviamente era de qué, de lo que él escuchaba de Pedro, porque Marcos debemos recordar que, como dice Eusebio, no fue ni discípulo ni testigo ocular de Jesús, sino que fue discípulo del apóstol Pedro, según la tradición. Y aquí podemos ver esta tabla, ciertas, las perícopas, como yo les decía ahorita, cuáles están en dónde y cuáles no. Por ejemplo, podemos ver que la parábola del trigo de la cizaña solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo. De igual forma, con el evangelio, con la parábola del grano de la mostaza, la parábola de la levadura, Jesús cuando habla en parábola, la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de la red, etcétera. Todas estas parábolas y la parábola de... Ay, se me fue. Ah, no, ya se la había leído, discúlpenme. Todas estas son exclusivamente de Mateo y todas traen una enseñanza bien teológicamente estructurada como tal. Entonces, como les dije, pues aquí tenemos estas dos parábolas. Tenemos la tabla con la cantidad de parábolas que tiene cada evangelio. ¿Cuáles están en Mateo? Cuáles están en Marcos, y cuáles están en Lucas, cuáles se comparten, como tú estás de esta sección de aquí abajo, como la resurrección de una mujer y resurrección de la hija de Jairo, la curación de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Vemos que los tres evangelios comparten estas pericopas, al igual que todas estas que pueden ver aquí. Pueden sacar un screenshot si desean, para que así puedan saber cuáles son la relación que tienen las pericopas como tal. Ahora, la hipótesis del Evangelio. Ahorita les dije que le pusieran atención a esto que dice Eusebio sobre que Mateo compuso su discurso en hebreo. ¿Por qué les dije que le prestaran atención a eso? Muy bien, vamos para allá. ¿Qué es un Evangelio? Antes de un Evangelio hay una hipótesis que se piensa, espérate un momento. Discúlpeme aquí. Ok, ahora sí. Un evangelio, porque no quiero que se me distraigan con los slides como tal. Un evangelio se cree que hay una creencia como tal, o sea, una hipótesis de que pudieron haber habido algunos evangelios más antiguos, más antiguos a los que conocemos, que se hayan escrito en hebreo, pero que se perdieron, pero que se escribieron en hebreo, no en griego ni partes arameas, sino en hebreo como tal, así como Eusebio habla de Mateo, que en ese caso, pues ese evangelio de Mateo del que habla Eusebio, pues viene siendo un evangelio, porque un evangelio en hebreo y que se ha perdido, o sea, que contenía los dichos de Jesús como tal. O sea, ¿cuál es el evangelio de Mateo? No lo sabemos, porque como les dije, son evangelios que se perdieron. Ahora, ¿qué tiene que ver los evangelios aquí? Ok, ahora sí, discúlpeme, está esperando que pasara un ruido innecesario por ahí de la carretera, pero pues. Ok, el evangelio, según la obra de G.E. Lessing, o Listen, eso está en francés o en
como digo, o en alemán, yo no sé cómo se pronuncia eso. La cuestión es que en esa obra del 1878, G. E. Lessing dice que los judeocristianos de Palestina, o sea, los nazarenos, debieron de haber poseído un urrevangelio escrito en hebreo. ¿Por qué urrevangelio? Porque está perdido, no se ha encontrado. Escrito en hebreo ya en los años 30 del siglo I. En este evangelio hebreo, un autor desconocido habría registrado los informes orales de los testigos presenciales apostólicos y no apostólicos sobre las palabras y los hechos de Jesús. Debido a que muchos copistas de este evangelio se sintieron con la libertad de abreviar, escuchen esto, debido a que muchos copistas de este evangelio se sintieron con la libertad de abreviar, ampliar y cambiar su texto fuente, este circuló en forma de muchas versiones distintas. Según Papías, Mateo fue el primero que tradujo el evangelio hebreo al griego, como lo vimos en el escrito de Eusebio. Probablemente cuando comenzó la misión a los gentiles, ya que, como les digo ahorita, el primero le escribe a los hebreos, a los judíos, perdóname. Además, tal como indica el prólogo de Lucas, los otros dos evangelios sinópticos eran traducciones griegas del mismo evangelio hebreo. O sea, están hablando que tanto Lucas como Marco pues, eran copias de Mateo o escritos de Mateo. Por tanto, Mateo, Marcos y Lucas no son no sé cuánto tiempo llevaba en mute, bendito. Anyway, lo que estaba explicando es que vamos a ponerle esto aquí porque no sé en dónde fue que me quedé con el mute. Les pido disculpas ahí. Es que en este evangelio, o sea, el evangelio conocido, o sea, estos evangelios desconocidos, escritos en hebreo, habría registrado los informes orales de los testigos presenciales apostólicos y no apostólicos. Entonces, que debido a que los copistas de este evangelio se sintieron con la libertad, escuchen esto, debido a que muchos copistas, aquí fue donde me quedé cuando me muteé, debido a que muchos copistas de este evangelio se sintieron con la libertad de abreviar, ampliar y cambiar su texto fuente, este circuló en forma de muchas versiones distintas. Según Papías, Mateo fue el primero que tradujo el evangelio hebreo al griego, probablemente cuando comenzó la misión de los gentiles. Además, tal como indica el prólogo de Lucas, los otros dos evangelios sinópticos eran traducciones griegas del mismo evangelio hebreo. Por tanto, Mateo, Marco, Lucas no son más que traducciones similares, a la vez distintas, del denominado documento hebreo y Mateo. Recuerden que estos son hipótesis como tal. ¿Qué pasó aquí? Ok, anyway. Oikorn, en su obra del 1804, supuso que cuando el evangelio traspasó los límites de Palestina, los discípulos de los apóstoles necesitaron una base escrita para su predicación. O sea, necesitaban tener una base teológica, lo que le diríamos hoy día. Tal documento arameo habría contenido en formato condensado, o sea, comprimido, los principales acontecimientos de la vida de Cristo, entre su bautismo y su ascensión. Como revela la comparación entre los evangelios sinópticos, estas historias constituyen la triple tradición. Hablaremos más tarde de eso.
reconstruyó el Ur-Evangelio a lo largo de más de 100 páginas de su libro. Este Ur-Evangelio arameo pronto se tradujo al griego. Nuestros evangelios sinópticos muestran una mezcla compleja de este Ur-Evangelio griego. Así pues, el Ur-Evangelio caldeo-sirio fue recibido en distintas versiones en los 3 primeros evangelios católicos y sobrevivió en ellos en 3 traducciones distintas. O sea que vamos viendo la evolución del cómo se va transmitiendo el texto como tal. Aquí vemos en esta tabla tomada del libro de metodología, método exegético de Severino Croato y de Severino Croato, como todo comienza aquí con la tradición oral, como yo le iba hablando en arameo, que era el idioma popular de la época, pero debemos recordar que luego esto se va poniendo por escrito en lo que viene siendo un Ur-Evangelio, dice escrito en arameo. El arameo y el hebreo tienen una relación, por eso que cae como cual puede calificar como un Ur-Evangelio. Eso luego pasa a traducirse, esos Ur-Evangelios, al griego como tal, y estos Ur-Evangelios luego se traducen en los evangelios que tenemos hoy canónicos. Esto según esta postura o esta hipótesis como tal. Burket ha presentado una nueva teoría de fuentes múltiples. Este autor asume que ninguno de los 3 evangelios sinópticos sirvió como fuente para los otros 2, sino que los 3 sinópticos se basaron en una colección de fuentes escritas antiguas que se han perdido. Eso viene siendo también, caen los Ur-Evangelios, que no lo diga aquí, pero caen en lo que viene siendo lo que le está hablando. Marcos compartió un proto-Marcos A con Mateo y un proto-Marcos B con Lucas, y textos fuente adicionales con los otros 2 autores evangélicos o con uno solo. Aquí vemos el Marcos A y el B. Marcos de intermedio, Protoluca, y cómo van uno transmitiéndose, y todos caen en lo que viene siendo en el Evangelio de Lucas, tanto de Mateo como de Marco intermedio y del Protoluca. Ahora también tenemos aquí de Marco A y de el Marco C. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo la hipótesis oral. ¿Qué es la hipótesis oral como tal? Bueno, la hipótesis oral, resumida cuenta, antes de leer, es lo que la hipótesis, valga la redundancia, de que todo se comenzó a traducir, a transmitir oralmente de comunidad en comunidad, de persona en persona, los sinópticos. En todo esto me estoy refiriendo solo y únicamente a los sinópticos, aunque sí hay otros escritos envueltos, pero mi referencia específica aquí como tal es solo y únicamente enfocada a los sinópticos. Entonces, poco después de que Lessing, recuerde que Lessing fue el que propuso lo de los Ur-Evangelios que leímos ahorita, sugiriera la solución al problema sinóptico estaba en la existencia de un Ur-Evangelio, según Lessing. Recuérdense lo que como les dije, que propuso lo del Ur-Evangelio. El crítico alemán J.G. Herder aseguró que había encontrado una mejor explicación. ¿Cuál era esta mejor explicación? Los evangelios sinópticos se habían basado en un resumen oral relativamente establecido de la vida de Cristo. B. Reiki defiende una hipótesis basada puramente en la tradición oral. La evidencia interna excluye una relación literaria entre los evangelios sinópticos. Antes bien, la mejor explicación para la compleja mezcla de coincidencias y diferentes entre los evangelios sinópticos es su dependencia de tradiciones orales comunes de la iglesia primitiva,
junto con una variedad de contactos personales entre los evangelistas, así como entre los diversos informantes. De igual forma, aquí podemos verlo, la tradición oral de Jesús, o sea, como según va pasando los eventos durante el ministerio de Jesús, pues se va traduciendo oralmente hacia Mateo, hacia Marco y hacia Lucas. O sea, lo que Jesús está siendo transmitido hacia Marco, obviamente a través de Pedro, hacia Lucas a través de las investigaciones que él mismo en su prólogo, los primeros 4 versículos del primer capítulo de Lucas, él mismo dice que busca y que investiga, entrevista y demás. Y pues Mateo también recibe aquí tradición oral. Entonces, aquí, pues, según él, así es como se componen los evangelios. Esta viene siendo lo que propone, en este caso, Burke. Burke no, discúlpenme. Lo que propone Herder, mejor dicho, o Reiki. Dios mío, los nombres a mí me enredan siempre. Entonces tenemos lo que viene siendo la hipótesis de las dos fuentes, que es una de las hipótesis más reconocidas como tal en la academia. Y es porque algunos creyeron en un orden de aparición tal como se encuentra en el Nuevo Testamento. Primero existió Mateo, después Marcos copió de este, y luego Lucas copió de Mateo y de Marcos, agregando Mateo, y luego pues, Lucas agregó su propio material. Otro, que Lucas copió a Mateo y luego Marco hizo solo un resumen. Lo que llegó a aceptarse comúnmente postula la prioridad de Marcos. O sea, que es lo que se acepta en la academia, de que Marcos es el evangelio prioritario en cuanto al más antiguo y la fuente primordial de los evangelios. Que se dice que tanto Mateo como Lucas se sirvieron de Marcos como base para sus propios escritos, pero independientemente de el uno del otro, el Evangelio de Marcos es pues el más antiguo de los tres como tal. Y eso lo podemos ver incluso en nuestra Biblia cuando a veces en las introducciones de la Biblia pues nos traen una fecha aproximada, podemos darnos cuenta que Marcos siempre va a datar antes a lo que vienen siendo Mateos y Lucas, y obviamente más todavía Juan. Mateo y Lucas también incorporan otra fuente de dichos y discursos de Jesús llamada fuente de dichos o logia, plural de logión, dicho, palabra o sentencia. En la tradición exegética europea, la fuente de los dichos se llama Q, ahorita la mencionamos, fuente Q, de Quell, fuente en alemán. ¿Qué quiere decir fuente en alemán? Con esta sigla Q también aparece en muchas obras en castellano. Por ser fuente Q una redundancia, preferimos hablar de la fuente de los dichos. Finalmente, cada evangelista también tendría material propio de fuentes desconocidas. Esta teoría es la que mejor explica el problema sinóptico y recibe el nombre de la teoría de las dos fuentes. O sea, de que Marcos y la fuente de los dichos fueron como fuentes tanto para Mateo como para Lucas. O sea, tanto Marcos como la famosa fuente Q le sirvieron para Mateo y Lucas poder componer su evangelio, que es lo que podemos ver aquí. Todo comienza por una tradición oral, como podemos verlo aquí, y luego de ahí, de la tradición oral, Marcos recoge su material de la tradición oral y también hay una fuente Q, que es la que no se ha encontrado aún, que es la fuente de los dichos de Jesús. Entonces, tanto Lucas como Mateo, tanto Marcos como Mateo, toman de ambas fuentes. O sea, aquí vemos como Lucas va a Q y de Marcos baja aquí a Mateo. Entonces, lo que tiene Lucas va a Q y lo que va a Q va a Mateo y así sucesivamente. Y todos se ayudan mutuamente. O sea, todos se contribuyen mutuamente para poder componer
sus evangelios. No están haciendo un copy-paste, lo que están es complementando lo que están queriendo transmitirles a las comunidades con sus evangelios, los cuales ya tenían unos propósitos como tal. Tenemos la hipótesis de los fragmentos, que esta hipótesis afirma que los actuales evangelios son el resultado de un proceso de colección de notas y anotaciones separadas. Esta hipótesis nos puede explicar la estructuración similar del material por los evangelios sinópticos. Entonces tenemos también lo que viene siendo la hipótesis de las tres fuentes, que basándose en su exhaustivo análisis de evidencia sinóptica, R. Morgagel, creo que se pronuncia, llega a la hipótesis de las tres fuentes, que se trata de una teoría de las dos fuentes más una fuente adicional del Evangelio de Lucas. Cuando Lucas escribió su libro, sus fuentes principales fueron Marcos y la fuente Q, pero a veces también tomó en consideración el Evangelio de Mateo. La dependencia de Lucas de Mateo explica las coincidencias menores. Hegel concluye que, aparte de la prioridad de Marcos y la dependencia de Pedro, el problema sinóptico parece indisoluble. Hegel no discute la existencia de Q per se, sino tan solo la posibilidad de reconstruirla. O sea, el hombre no tiene problema con aceptar que Q existe. Y asume que Mateo también utilizó a Lucas. En casos de coincidencia, palabra por palabra, el posterior Mateo utilizó el anterior Lucas, mientras que en casos grandes diferencias en la redacción, Mateo y Lucas usaron fuentes de logia comunes. Así pues, Mateo empleó tres fuentes principales: Marcos, Lucas y varias fuentes de dichos, o sea, de la fuente Q. Eso según la fuente de las tres, o sea, la hipótesis de las tres fuentes. Ahora, la hipótesis de la prioridad de Marcos sin Q, o sea, sin la fuente Q. En el 1838, Wilk desarrolló la tesis de que Marcos es el Evangelio, o sea, el evangelio escrito en hebreo y perdido. Su libro sirve de base para los otros evangelios escritos por Mateo y Lucas. Marcos no es la copia de un evangelio oral, sino una composición artificial, propone Wilk. La doble tradición de Mateo y Lucas es el resultado del uso de Lucas por parte de Mateo. Wilk excluyó explícitamente la posibilidad de que la memoria humana hubiera tenido nada que ver en el manejo del material de Marcos por Mateo y Lucas. O sea que hoy podemos ver un poquito el escepticismo de Wilk. Golder aceptó la dependencia de Lucas de Mateo. O sea, como que Lucas dependió del material de Marcos, discúlpenme. Pero rechazó la hipotética fuente Q y, por consiguiente, la teoría de las dos fuentes. O sea, que no puede ser posible que se haya alimentado tanto, o sea, que Mateo y Lucas se hayan alimentado tanto de Marcos como de Q, porque pues él está descartando a Q como tal. Consideró a Q como el abuelo de todos los errores sinópticos. Golder expuso que Mateo había utilizado Marcos como su fuente principal, pero creó su Q y su material exclusivo de manera más o menos libre. Lucas tomó su material sinóptico de Marcos y Mateo y también creó su propio material especial. Goodrake siguió los pasos de Golder y desarrolló todavía más su solución. Según su modelo, la tradición oral fue un factor bastante influyente.
Las tradiciones orales sobre la historia de Jesús no desaparecieron tan pronto como cada uno de los evangelistas las pusieron por escrito. Lucas no se limitó a copiar su triple o su doble tradición de Marcos y Mateo, sino que también la sacó de fuentes orales, reescribió sus textos fuente escritos en línea con las versiones que le resultaban más familiares a partir de la frecuente recitaron en su propia tradición. En consecuencia, Lucas menciona en su prólogo tanto fuentes escritas como orales. Goodrake insiste además en que la prioridad literaria de un evangelio y la edad relativa de un fragmento de tradición no se debe confundir. Según J. Edwards, citas patrísticas y el elevado número de semitismos en la materia especial de Lucas sugieren que el evangelio hebreo, habría sido una de las fuentes testigos presenciales de Lucas menciona en su prólogo. O sea, estamos hablando de un evangelio hebreo, pues estamos hablando de un evangelio. Y ellos están proponiendo como que un evangelio fue uno de los testigos de Lucas. Marcos fue tan solo una fuente secundaria del evangelio de Lucas. Resulta imposible decidir si la doble tradición de Mateos y Lucas deriva del evangelio hebreo, de una fuente común de Mateo, Marcos y Lucas, o de una fuente común de Mateo, Lucas, similar a Q como tal. Aquí lo podemos ver, la tradición oral, como la tradición oral va a llegar el evangelio de Marcos. Del evangelio de Marcos es transmitida tanto el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, y Mateo también le alimenta a Lucas. O sea, por eso es que es la hipótesis de Marcos sin Q, porque ellos tanto Mateo como Lucas están alimentando su evangelio, o sea, lo están redactando de lo que recogen de Marcos, pero sin la dependencia de una fuente Q según la hipótesis. Y aquí terminamos con la bibliografía de este live. Espero que les haya gustado. Aquí están todos los libros que utilicé y las Biblias también que utilicé para este en vivo. Por aquí tienen el imagen del diccionario de Jesús y los Evangelios. Tienen la introducción al Nuevo Testamento de D. Carson y Douglas Moe, técnicas de análisis de investigación de la Biblia de Raúl Saldívar. De todos estos tres que he mencionado son de la editorial CLI. Métodos exegéticos de René Kruger, Severino Croato y Miguel Néstor. Y Historia del Cristianismo, por editorial CLI también, de Eusebio Cesarea. Y los libros del Nuevo Testamento de Antonio Piñero, por editorial Trota. De las Biblias, pues utilicé la Biblia de Jerusalén, la quinta edición, la Biblia cronológica de estudio NBA de editorial Vida, la Biblia de estudio NBA actualizada, que está recién salida en el mercado, la Sagrada Biblia Cantera Iglesia y la SBO Study Bible de Harper Wall. Son esa viene siendo la bibliografía utilizada en el día de hoy para la presentación que les compartí. Así que, de verdad, espero que les haya gustado la misma. Disculpen los inconvenientes con el micrófono. Tenía un poquito de ruido afuera y no me fijé que estuve muteado, pero espero que no haya sido bastante tiempo y que se hayan podido disfrutar el live y hayan podido aprender bastante en el mismo. Pueden dejar en el área de comentarios qué les interesó del live, qué les gustaría que estuviéramos tocando más adelante en el mismo. En el próximo vivo vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo los métodos de análisis en los sinópticos. Ojo, miren esto. Esto es para el próximo live. A eso es lo que se viene en los próximos live. Diversos métodos
de análisis en los sinópticos. Eso es lo que vamos a tener en los próximos live, así que estén pendientes. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones. Recuérdate, gracias por pasar por aquí, por compartir el contenido y nos veremos así en la próxima. Chao, chao.